Bueno, hermanitas, pues qué gusto tengo. Ya se me concedió después de un ratito. Gracias, Mari. Te quiero agradecer muchísimo aquí delante de mis hermanas, porque si no hubiera sido por ti, no me hubiera yo podido escapar del mundo. 3 semanas huí, me escondí allá en un pueblito, un ranchito donde me despertaba el gallo y el burro. Ya aprendí que por eso es que existe esa cancioncita del burrito canta al amanecer. Sí canta el burrito, es más, le gana al gallo. Pueblito, allá estaba yo, ¿no? Y pasando aventuras con mi hijo. Gracias, Mari, porque me diste este apoyo para poder escaparme. Pero también ya las extrañaba y quería estar aquí con ustedes compartiendo y seguir con nuestra campaña. Hermosa campaña que empieza así como ligerita, ¿no? Así, ay, saluda bonito a la gente, ¿no? Pero luego vamos así como subiéndole la intensidad. Me gustó mucho esta parte de que exhortemos unos a otros, es decir, que a la vez de que damos ánimo y el apapacho, también damos la verdad, ¿no? Y de pronto es confrontar a las personas, que también es parte de dar felicidad, guiar a las personas en el camino de la palabra. Y como nos enseñó bien Mari, ¿verdad? Que no podemos dar lo que no tenemos. Así que primero tenemos que trabajar esa parte en nosotras. Soy feliz, ser plenas, encontrarnos con el Señor para poder entonces tener riqueza que compartir con los demás. Y ahorita la pregunta esta que hacías mi hermanita, ¿no? Pues de que cómo amamos y cómo está eso, ¿no? Vamos a ver que justamente el amor es práctico. El amor es a través de hechos, no es solamente un sentimiento, sino se demuestra con acciones. Y es el tema de hoy, servirnos unos a otros. Que podríamos decirlo en otras palabras, amarnos unos a otros, pero es el amor real, ¿no? El amor práctico, servirnos unos a otros. Ese es el tema que tenemos esta mañana, ahí tenemos yo creo el título ya, ¿verdad? Y estamos entonces aprendiendo a ejercitar unos músculos espirituales ahí escondidos. Cuando hacemos ejercicio en el gimnasio, luego traemos adoloridas partes, dice Lee, me duelen partes que no sabía que tengo. Músculos que no sabía que tengo. Y ahorita que estamos ejercitándonos así espiritualmente, pues a lo mejor estamos descubriendo músculos que no teníamos y a lo mejor hasta nos duelen, ¿no? Músculos que no sabíamos que tenemos. Y vamos a llamarle el músculo del no egoísmo. El músculo que es no pensar en mí, es pensar en los otros absolutamente y ayudar a otros, a hacer algo por los demás. Son los músculos que estamos ejercitando ahorita. Espero que ya los estemos descubriendo y que estén así como fortaleciéndose, que estén bien poderosos esos músculos. Y vamos a leer el versículo en el que nos basamos esta mañana, que es Gálatas 5:13. Es la versión de la NTV. Y dice así, pues ustedes, a ver, léanlo junto conmigo todas hermanitas, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Ese músculo entonces del servicio de los unos a los otros. Y comienzo contándoles de una hermanita que yo conocí en mi juventud. Ustedes saben que yo asistía a una iglesia cristiana desde muy pequeña, desde los 4 años. Y a esta hermanita yo la conocía desde esa edad porque era parte de esa iglesia, la iglesia bautista El Divino Redentor en Mixcoac, allí en la calle Ayori, decíamos nosotros, ahora sé que se pronuncia Alori, ¿no? Pero ahí en Ayori 45, ahí estaba mi iglesita, donde asistí toda mi infancia, mi juventud, me casé y de ahí me llevó el pastor a Chihuahua. Y ahí estaba la hermana Castañeda cuando nosotros llegamos a la iglesia, era una hermana mayor. Y cuando yo llegué a la adolescencia, mi hermanita, pues ahí siempre presente en todo, ¿no? Una hermanita de lentes, cabello cortito, así, güerita, muy linda, mayor. Y pues no era ni la pastora, ni maestra de grandes cosas, ni tocaba el piano, no dirigía el coro, no era la presidenta de la femenil, no era así como una persona muy prominente en la iglesia, pero sí tenía un ministerio que le gustaba a ella mucho, que era el administrar los estudios bíblicos que se compartían a las personas que llegaban a la iglesia, porque le pasaban a ella los papelitos de las personas que visitaban nuestra iglesia con sus datos y de las personas que hacían
profesión de fe, que aceptaban a Jesucristo, ya tenía los papelitos esos, y entonces su comisión era encargarse de que esas personas que aceptaban a Cristo en su corazón, tomaran un curso que se llamaba Vida Abundante, un librito ahí flaquito de 10 hojitas, algunas lo conocen, y entonces ella se encargaba de que esos nuevos creyentes recibieran ese curso. ¿Quién se los daba? Pues alguien a quien ella conseguía, ¿no? Ella le decía a cualquier persona, hermana, por favor, usted puede darle el curso a fulanita de tal, y ya iba, ¿no? Bueno, pues yo tenía 14 años, yo era una chamaquita ahí de la iglesia, niñita, según yo, ¿no? Y un día se me presentó la hermana Castañeda y me dio un librito de estos, de Vida Abundante, y me dio un papelito con una dirección y me dijo, Yani, mira, fíjate que me cayó esta dirección y creo que tú puedes darlo. Ay, hermana, pero yo nunca lo he dado, estoy muy chiquita. Y me dice, no, yo creo que tú ya puedes hacerlo. Y Dios me dijo que tú hicieras esto, ¿no? Pues, ¿qué cree? Que esto marcó mi vida. Fue una experiencia preciosa para mí poder conocer a esta mujer a la que yo visitaba. Yo vivía en Plateros, hermanas, que no está así como muy nice, ¿no? Pero bueno, al lado de Plateros hay una cañada ahí fea, que se llama La Cascada, donde si nosotros estábamos pobres en Plateros, los de La Cascada estaban más requete pobres. Y allí vivía esta señora. Yo tenía que bajar allí a la cañada esta. Mi mamá, ¿hoy vas a ir? Sí. Y yo iba muy heroica, ¿no? A visitar a mi hermana. Esto marcó mi vida, mi carácter. Tal vez me enseñó el Señor la capacidad que yo tenía para servir. Y me encantó, pero ¿sabe qué? Dios usó a la hermanita Castañeda, que vio en mí esa posibilidad, que creyó en mí. No es en este momento, la hermana Castañeda ya está con el Señor, pero nunca llegó a ser ni esposa de un pastor, ni escribió libros, ni da conferencias en algún lugar del mundo, pero ella tuvo esa capacidad de servir a una persona y de encontrarla. Y como ella, hay muchos en nuestras congregaciones. Gente que está dispuesta como a servir al Señor. Ella tenía su pequeño ministerio. Gente que está dispuesta a servir al Señor. Son los siervos callados, le llama el hermano Max Lucado. Los siervos callados no son los que buscan el reflector, estar acá en el escenario, hablando, tocando el piano, dirigiendo la música, acá los que dirigen la alabanza el domingo. No son de esa gente que está buscando llamar la atención, pero son de los que sin ellos la vida en la iglesia no funciona. Son los que tal vez vienen y abren la puerta en la mañana, los que acomodan las fundas en la mañana en el culto. No se van a parar a predicar, pero pusieron las fundas y sin ellos el culto no habría podido ser. No son los que se ponen acá a cantar en el micrófono, pero son los que pusieron el micrófono. Y si no pusieron el micrófono, pues el que canta no es nada, ¿no? No son de los que están dirigiendo allá el ministerio de Somos Todos, ¿no? Pero son de los que se encargan de que haya latitas de atún para que en el ministerio allá de Somos Todos, en la loba, haya comida para los niñitos. Son personas entonces que están sirviendo calladamente y que la mayoría de las ocasiones nadie se va a dar cuenta de que algo hicieron. Sin embargo, están sirviendo al Señor. Usualmente el último lugar en el que quieren estar es acá, llamando la atención, pero lo que quieren es servir al Señor. De esa gente es de la que el Señor quiere que nosotros seamos. Sí, a lo mejor que llamemos la atención, pero algunos, pero que todos seamos siervos de Él en la medida en la que Él nos ha dado nuestros dones. En esta carta que acabamos de leer, lo vuelvo a leer el versículo, dice, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros con amor. Esta es otra versión, la versión NVI. En esta versión, este versículo lo vemos enclavado en una carta, la carta a los Gálatas que Pablo escribió a los creyentes. Y toda la carta es una carta donde les habla de la libertad. Es el tema de la carta de Gálatas. Primero les habla de que han sido libres del pecado, de la culpa, de la muerte, de la condenación, de las reglas, de la religiosidad. Les habla mucho de la libertad Pablo en esta carta a los Gálatas. Pero ya luego se va más lejos y les dice que en esta libertad en la que tienen, ahora que son libres, pues que no la usen
para sí mismos, sino que la usen para servir a los demás. Que por eso es que el Señor les ha hecho libres, para que tengan esa oportunidad de servir a los demás. Les dice, no usen esta libertad para autopromoverse o para obtener una indulgencia, sino todo lo contrario, usen esta libertad como motivación para entregarse ustedes mismos a los otros. Dice, ya que son libres de la religiosidad y de las obligaciones, entonces ahora sirvan de corazón, no por religiosidad, no por ley, no por regla, sino voluntariamente sirvan con alegría en su libertad a otros para bendecir a las personas. Bueno, pues el hermano Max Lucado nos habla de unos retratos del servicio y nos va a poner unos ejemplos de la palabra de Dios, los retratos del servicio. Y vamos a ver primero a un personaje de la palabra, de los evangelios, a un discípulo de Jesús, Andrés. ¿Ustedes se acuerdan quién era Andrés? A ver, denme datos de Andrés. Era el hermano de Pedro. Era el hermano de Pedro. Oiga, tenía un hermano súper famoso. Por eso Andrés es así como poquito conocido, ¿no? Porque todos conocían a Pedro, y luego decían Andrés. ¿Cuál Andrés? El hermano de Pedro. Entonces sí, todos lo ubicaban, ¿no? Andrés no era así como muy llamativo, ¿no? En su servicio. Cuando pensamos en una lista de los discípulos, pues no sé, ¿quiénes se le...? A ver, díganme tres, así rápido, tres discípulos que se le ocurren. Juan, Pedro, Jacobo. Son los famosos, Juan, Pedro y Jacobo. Siempre, si decimos tres, nadie va a decir Juan, Pedro y Andrés. Casi a nadie se le viene a la cabeza Andrés. No es el primer nombre que se nos viene a la cabeza. Pero Andrés era el hermano de Pedro. Y con esto vamos a ver un significado muy especial, porque ustedes se acuerdan, los primeros creyentes, las que han tomado la clase de membresía con su servidora, ¿quiénes fueron los primeros discípulos de Jesús? Pedro y su hermano. A ver, los dos primeritos a los que les dijo Jesús, venid y ved. Juan y Andrés fueron los primeros que siguieron a Jesús. Iban con Juan el Bautista y Juan el Bautista les dijo, miren, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estos ni a Dios le dijeron a Juan el Bautista, y se fueron detrás de Jesús, Juan y Andrés, y se quedaron con él aquella noche y le conocieron y entonces se enamoraron del Mesías. Pero en la mañana, cuando amanece, entonces lo primero que hace Andrés, ¿sí se acuerdan qué es? Fue con su hermano Pedro y le dijo, ¿qué crees, carnal? Digo, pues eran pescadores, ¿no? Quién sabe cómo, no creo que le haya dicho así muy elegantemente, pero bueno, le dijo, ¿qué crees, brother? Nos acabamos de encontrar al Mesías, estuvimos con Jesús, tienes que venir con él. Y se lo trajo y Pedro le decía, no, espérate, pues estoy chambeando ahorita, estamos apenas empezando la pesca. No, ya tienes que ir ahorita mismo, deja todo, vámonos, que tienes que conocer al maestro. Fue Pedro y conoció a Jesús. Ahí es donde Jesús le cambió el nombre, porque hasta ese momento se llamaba Simón. Y le dice, mira, Jesús, aquí te presento a mi brother, se llama Simón. Y Jesús, que le dice, ay, qué gacho nombre tienes. Bueno, más o menos, ¿no? Porque le dice, tú te vas a llamar Cefas, que quiere decir Pedro, ¿no? Y le cambia el nombre. Y de ahí damos el inicio con la historia del gran apóstol Pedro, ¿verdad? Del gran discípulo. Pero no habría existido esa historia si no hubiera habido un Andresito que vino y que lo trajo y que le sirvió. Y este es el significado tan importante de esta actitud que tenía siempre Andrés. No sé si se recuerdan en el relato de la multiplicación de los panes y los peces, que los discípulos se dan cuenta que ya es tarde, que le dicen a Jesús, ay Señor, pues mira qué tarde es y cuánta gente y no hay nada de comer por aquí, mejor ya despídelos. Le dicen todos, ¿no? Entonces Jesús les dice, pues a ver, díganme qué tienen. Y luego un discípulo le dice, pues mira Señor, aquí hay 5 panes y 2 peces. ¿Quién fue el que hizo eso? ¿Se acuerda usted? ¿No sabe? Andresito, ya me lo imagino, como tenía esa actitud de servicio, que ahí andaban todos, y uy, es rete tarde, uy, no hay que comer por aquí, no, pues quién sabe qué va a hacer el maestro, vamos a decirle que los despida a todos. Pero Andrés, ¿qué dijo?
no, espérense, yo voy a ir a conseguir comida, ahí vengo. Y ahí andaba entre toda la gente, oigan, ¿quién trae comida? ¿Quién trae comida? Y nadie, hasta que se consiguió un chamaquito, ¿no? Un incauto que soltó su lunch y le dio los 5 panes y los 2 peces. Pero Andrés andaba ahí, movidito entre la gente, y vino y se los dio al Señor. Porque Andrés era así, servicial, diligente, siempre estaba viendo cómo podía ayudar. Sabía que a lo mejor él no iba a llamar mucho la atención, pero él estaba allí, siempre buscando cómo ayudar. Él no estaba demandando la luz del reflector, pero eso no significaba que él no tenía dentro de él un fuego interior muy especial, un don que Dios le había dado, un llamado especial que Dios le había dado. Y por eso entonces es que él estaba trabajando así. Déjenme, porque si no voy aquí a hacer una mezcolanza, como no estoy siguiendo la lectura. Bueno, entonces tenemos que Andrés fue el que llevó al fabuloso Pedro al Señor. Y Pedro fue el que predicó el primer gran sermón evangelístico cuando la iglesia inició, ¿se acuerdan? Lo acabamos de ver en las predicaciones de domingo, el que abrió el inicio de la nueva era de la iglesia y fue el proclamador de la gracia también, fue el que predicó en los primeros años de la iglesia y que tantas personas se convirtieron a través de su ministerio. Todo esto fue por el servidor callado que le trajo a los pies de Jesús, que fue Andresito. ¿Le recuerda esto la hermana Castañeda? Andresito. Usted a lo mejor ya en este momento está pensando en algunas personas que en su vida le han servido así, de esta manera, ¿no? Que fueron el conducto de Dios para traerle. ¿Quién le habló a usted del Evangelio, hermana? ¿Quién le invitó a la iglesia? ¿O quién en una ocasión en la que usted ha estado como triste, flaqueando su fe, le ha llamado o le ha puesto un mensajito que cuando usted lo ve, se le ha reanimado el espíritu? ¿O quién simplemente con un abrazo que le ha dado le ha hecho sentirse animada? ¿Quién le ha exhortado? A lo mejor cuando andaba equivocada y con esa palabra le condujo. ¿O quién cuando estaba enferma la visitó en el hospital, le estuvo cuidando tal vez una noche? ¿O quién cuando usted estaba necesitada de hasta dinero, pues le llevó o dinero o una despensa? Estamos pensando en tanta gente, ¿verdad? Yo puedo pensar en tantísima gente. Ahorita Toñita salió, pero en una ocasión que yo estaba internada en el hospital, me puse muy mal. Yo cuando me enfermo me pongo muy mal. Estaba en una reunión de matrimonios y yo estaba malita en la casa con un malestar estomacal y mi esposo se vino solito a la reunión de matrimonios. A la hora, hermanas, yo ya estaba desmayada, tirada en el suelo porque estaba vomitando y vomitando y vomitando. Me deshidraté y como pude le llamé a mi esposo, fue por mí, me recogió y tuvo que llamarle a una ambulancia. La ambulancia, ahí me pusieron ahí suero para reanimarme porque yo estaba ya en un shock, perdiendo hasta la presión, de que me deshidraté tan rapidísimo y me llevaron al hospital. Pero como Toñita estaba aquí en la iglesia, pues fue corriendo a la casa. Toñita e Itza, las dos, ellas ahí en el hospital estuvieron cuidándome en ese trance ahí en la sala de urgencias y no las puedo olvidar, ¿verdad? Porque era cosa bochornosa cómo estaba yo y cómo ellas me cuidaron. Usted puede acordarse, hermana, ya hizo cuentas. A ver, ¿alguien quiere compartirnos de una persona que le ha servido de alguna de estas varias maneras? Maísa, dinos, aquí está el micrófono. Las personas que me trajeron aquí son cristianos desde hace mucho. Se llama Marta y Abel Reséndiz. Ellos siempre están al pendiente de mí. Me llaman por teléfono, me dicen que me aman, me dan consejos. Y si yo los necesito en cualquier momento que yo les llame, ellos inmediatamente hacen oración por mí. Siempre estoy en su vida y los amo profundamente. Oh, qué lindo. Gracias, gracias, Maísa. ¿Alguien más nos quiere compartir de alguien así, Edithcita? Pues a nosotros como familia, nos trajo a mi hermano Eduardo y él es el que nos trajo a todos. Y también cuando mi bebé estaba a punto de morir, él llegó y me dijo: ¿qué no eres cristiana? Porque estaba yo muy triste y le dije: sí soy cristiana. Y me dijo: ¿y qué no tienes fe en Dios? Dios va a sanar a tu hijo, nada más ten fe. Entonces él siempre ha estado conmigo. Qué especial, ¿verdad? En esos momentos cruciales,
una palabrita se vuelve un ícono, ¿verdad?, de nuestra vida. ¿Alguien más quiere decirnos? Ok, pero todas pensaron en alguien, ¿verdad? Alguien, a ver, dígame la verdad, alguien se quedó y dice, no, pues nunca he tenido a nadie, alguien así en mi vida. A ver, ¿alguien se quedó así? No, ¿verdad? Todas hemos tenido un Andrés en nuestra vida. Qué maravilloso será que alguien pueda pensar cuando le inviten a pensar en una persona así y que piense en mi nombre, ¿no? ¿No sentiría usted precioso? Ser usted esa persona de la que se recuerda de esa manera, que usted bendijo de manera muy particular a alguien en un momento muy especial en su vida. Tal vez porque usted le llevó a los pies de Cristo, tal vez porque usted le cuidó en un hospital, tal vez porque usted le hizo una comida rica cuando estaba enferma, tal vez porque le dio un ride a un lugar donde no podía esta persona ir. De mil maneras el Señor puede usarnos a nosotros, los servidores callados. Y con esto podemos mostrar el verdadero amor. Hablábamos de qué es amar. Pues amar es esto, es acciones a favor de los otros. Es usar ese músculo no egoísta para poder bendecir a los demás. Decíamos, nadie puede dar lo que no tiene, pero todas tenemos algo. Lo que pasa es que luego somos muy egoístas, ¿verdad? Y queremos todo para nosotras mismas. Y pensamos, no tengo suficiente para dar porque apenas si me alcanza para mí. Pero qué milagro acontece de multiplicación de panes y peces, que cuando lo entregamos el Señor, ese poco que somos, que tenemos, Él lo multiplica y alcanza para quienes lo están necesitando y hasta sobra para mí entonces, para que yo reciba la bendición, porque por eso dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir. Y entonces todas tenemos algo que podamos dar. Todas tenemos algo que podamos dar. Entonces ese es el ejemplo de Andrés. Tenemos otro ejemplo del que nos habla el hermano Max, que es María. Una servidora también, una servidora callada. María, la madre de Jesús. Cuando pensamos en María, siempre pensamos en madre de Jesús, ¿verdad? Y realmente las escrituras la nombran a ella como una servidora del Señor. Muchos le prefieren como darle adoración, ¿verdad? Porque la miran como una exaltada. Pero en la palabra de Dios se le presenta a ella como una sierva. De hecho, ella misma se llama así, ¿verdad? La sierva del Señor. Lo más impresionante de María no es que cuando Dios la eligió para ser su sierva, ella tuviera así como un currículum ya así muy hinchado, ¿no? Que tuviera como mucha alcurnia o mucha riqueza o muchas joyas o mucha experiencia o mucha fama. Realmente era una chica humilde, de un pueblecito humilde. No era una persona prominente. No nos impresionaríamos si la conociéramos en este momento, así antes de ser escogida por el Señor. Nadie sería así como que, ay, miren, es María. A nadie le llamaría la atención porque era una chica sencillita, humilde. Lo más extraordinario de María era su cotidianeidad, dice el hermano Max Lucado. En la escala social de los días de María, ella se encontraba en el escalón más abajo. Como era mujer, pues ella era una subsirviente de los hombres, así que ya por ser mujer ya era menos, ¿no? Y luego, como además era una mujer joven, pues ella le tenía que responder a las mujeres mayores, estaba supeditada a las jóvenes, a las mayores. Y como era una mujer joven, pero además de estatus económico pobre, pues estaba en la clase más baja y no en la alta. Y debido a que pertenecía a esta clase baja en el pueblito de Nazaret, que además era pues un ranchito, vamos a decir, vivía entonces en lo más aislado y recluido de la sociedad. Sería para nosotros difícil encontrar en el planeta a alguien que estuviera más abajo en el orden social que María. Sin embargo, fue a la que Dios eligió para servirle. De toda la gente del mundo, de todas las mujeres de cualquier generación que podría haber usado Dios para que fuera la madre de Jesús, ¿por qué escogería a María? Y la única respuesta posible que se nos viene a la cabeza está en las mismas palabras de ella, está en su humildad, en su deseo de servir, en su reconocerse a sí misma como una servidora. De hecho, esa es la tarjeta de presentación que ella se creó, ¿no? No puso ella en su tarjeta, oh,
madre de Jesús, o sea, que yo qué, cuando vino el ángel, que yo qué, oh, wow, déjame, me mando a hacer una tarjeta de presentación que diga, la madre de Jesús, ¿no? Sino que ella en su tarjeta de presentación que se crea, pone servidora de Dios. Así dice en Lucas 1:38, mire cómo dice Lucas 1:38, dice, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Esa fue la tarjetita de presentación con la que ella quiso navegar en esta tierra. ¿Qué le parece, mi hermana? Usted hacerse su tarjetita de presentación. No sé, que vamos a tener los ministerios, empezamos el año y nombramos así ministerios en la iglesia, y usted ¿cuál quiere? Y ya, bueno, le dan su ministerio y ahora sí vamos a tener nuestras tarjetas de presentación. ¿Cómo quiere que diga su tarjeta? Yo quiero que diga presidenta de las mujeres Oreb, o de las mujeres victoriosas, ¿no? O coordinadora del ministerio de Ujieres, o gerenta general de Somos Todos. Esos se oyen bien bonitos, ¿no? Póngale, sirvienta, porque sería la palabra, ¿no? Sirvienta de todos los hermanos en la iglesia. ¿Quién quiere esa? Pues no, ¿verdad? O peor, la chacha de todos. Nadie quiere esa tarjeta, ¿no? Bueno, pues María así se puso. Ella se puso sierva, sirvienta, una persona al servicio de Dios, sirviendo a sus semejantes. Cuando Dios quiere traer al mundo entonces a su Hijo, lo que Él buscó no fue gente que quisiera fama ni gloria, sino fue gente que quisiera servirle, que estuvieran dispuestos a humillarse, a servirse. Por eso lo sigue haciendo hasta la fecha así el Señor. Miren, cuando Dios quiere traer a Cristo al mundo, porque todavía quiere seguir trayendo a Cristo al mundo, ya no a través del vientre de una madre, sino a través de nuestros actos, Él busca personas que estén dispuestos así, a servirle con humildad. Va a buscar Marías para que traigan a Cristo al mundo y lo presenten a las personas. No se va a fijar entonces el Señor en nuestro pedigrí o nuestro currículum. No va a buscar que tengamos títulos algunos, ni siquiera que ya terminemos la carrera de psicología. Ya me volví a inscribir, les aviso. Pero no está buscando que yo ya termine mi título, que tenga mi título de psicóloga para que ya le pueda yo servir. Ni está buscando que me case con un pastor para que le pueda yo servir. El Señor está buscando solamente que yo tenga esa actitud. Tampoco está buscando que tenga bien choncha mi cuenta bancaria, mi chequera, ¿no? Mi cartera. Dios solamente busca servidores. Así es que todas las personas pueden sentirse capaces. Todos podemos ser escogidos por el Señor. Así como María fue elegida, todas podemos ser elegidas. Si estamos dispuestas a decirle al Señor, como dijo María, he aquí tu sierva, soy la sierva del Señor. Por otro lado, toda la gente que es orgullosa, que quede advertida que el Señor no la va a elegir. El Señor va a elegir a los humildes, pero a los orgullosos, al contrario, Dios los va a elegir, pero para una cosa, para llamarles la atención y para corregirles. Por lo menos, fíjense, Dios corrigió, ahorita vamos a entrar a un pasaje interesante, Dios corrigió a Santiago, o a Jacobo y a Juan, cuando la madre de ellos se les aproximó con una absurda solicitud. ¿Se acuerdan que llegaron estos? En Mateo 20:21, vamos a leerlo. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ay, pues un favorcito, Señor. Mira, te quiero pedir. Yo como mamá de estos muchachos, híjole, me recordó a ciertas mamás, ¿verdad? Que así somos con nuestros hijitos. Mira, mi hijito Jacobito y mi hijito Juanito, te voy a pedir que cuando vengas tú en tu reino, ay, mira, que estos dos hijitos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Cómo ve? ¿Qué le parece la mamá humilde? Y los hijos también, ¿verdad? Se llamaban humildes, era la familia humilde, se apellidaban los humildes, todos les decían los humildes. Híjole, qué cocolazo nos da aquí, ¿verdad? Porque ¿a poco no quisiera usted que sí pasara eso con sus hijos? No, pues sí, ¿verdad? Ya te veo, Sarita, ahí,
pero no, van a ser los míos, no los tuyos, fíjate. Todas queremos, ¿no? Bueno, pues aquí con estos chavos y esta mamá sobreprotectora, vamos a ver que como que qué parte de lo que Jesús les estaba enseñando no estaban entendiendo. O sea, Jesús les estaba hablando de humildad y ellos al contrario le salen con eso. Y vean, analicemos el contexto de este pasaje. Nosotros estamos en el capítulo 20 de Mateo, ¿sí? Vean ahí la cita, Mateo 20, versículos 20 y 21. Bueno, pues todo el capítulo 20 y el capítulo 19 de Mateo están dedicados al tema de la humildad. El discurso en el que está metido esto es acerca de la humildad. En el capítulo 19, Jesús comienza diciéndole a la gente: imiten a los niños en su humildad. Si quieren, después lo leen ustedes tranquilitas en su casa, pero es cuando les dice, tienen que ser como niños. Y el que no sea como un niño no podrá ver al reino de los cielos. Y luego le habla a un gobernante rico diciéndole que deje de confiar en las riquezas y que confíe en él. Esto está ahí mismo en el Mateo 19, hablando de la humildad. Y luego en el Mateo 20 dice que los últimos serán los postreros y que los primeros serán los últimos. Así dice Mateo 20, 16, ahí lo tengo. Mateo 20, 16. Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros y los primeros serán los últimos. Mateo 20, 16. Luego tenemos 17, 18 y en el 19 viene esta doñita y le dice: ay, sí, Señor, está bien padre esto que estás diciendo, pero, o sea, eso es para los demás, ¿verdad? Pero cuando vengas en tu reino, que mis hijos estén sentados a tu derecha y a tu izquierda. O sea, hello con la señora. No, digo, ay, nos vemos luego, señora, pero como que no estaba entendiendo nada, ¿verdad?, acerca de lo que estaba diciendo Jesús. Y tantito antes, entre el 16 y el 20, Jesús predice su muerte, su sepultura, su resurrección. Es cuando les dice, y me voy a morir. Y entonces ella, te vas a morir. Bueno, entonces, ahora que te mueras y que resucites y te sientes en tu trono, ahí se pueden sentar mis... O sea, dice mi esposo que si conoce gente así y que si la ha visto en el espejo. Bueno, Jesús hablaba acerca de humildad. Perdón, déjenme, aquí retomo esto. Entonces él predice su muerte, ¿verdad? Pero ellos como que no habían entonces entendido nada. Y entonces, ¿acaso alguno de los discípulos, después de que Jesús habló de la humildad, de que fueran como niños, que le dice a este rico que renuncie a sus riquezas, que predice su muerte, después de que dice todo esto, entonces alguien, lo que debería de seguir en este versículo 20 es que les dijera la señora: ay, Señor, enséñanos a ser humildes. Háblanos acerca de la humildad. ¿Cómo debemos nosotros de enfrentar esto? ¿Cómo podemos acabar con el egoísmo en nuestra vida? Eso sería lo que seguiría, ¿verdad? Pero no, esto se les pasa de largo. Y lo que sucede es que la madre de Jacobo y Juan se le acerca con esta solicitud. Y entonces Jesús les contesta y le dice: tú no sabes lo que estás pidiendo. Y también le dice eso a Juan y a Jacobo, y ellos le dicen: oh, sí sabemos lo que estamos pidiendo y que realmente queremos estar a tu derecha y a tu izquierda, porque sabes que como que no nos alcanza con ser apóstoles. Ya ahorita ser apóstoles es así high, ¿no? Somos así como, pero en el cielo como que queremos ser un poquito más. Eso es lo que siempre nos pasa a todos, como que queremos un poquito más de reconocimiento. Uy, pues qué feo, porque se acuerdan que les decía ahorita que el Señor, cuando está buscando cómo traer a Cristo al mundo, va a buscar gente que tenga humildad, pero que cuidado con los orgullosos, porque a estos los eligió el Señor también para algo, para darles lecciones. Y entonces ahí vendrán los catorrazos, ¿no?, para tumbarnos del egoísmo, del orgullo. Más vale entonces que nos bajemos voluntariamente del orgullo para que no tenga luego el Señor que venir a bajarnos a zapotazos.
Ellos decían, no es suficiente con ser apóstoles, no es suficiente con haber visto milagros, no es suficiente haber sido parte de un círculo íntimo y haber sido testigos de Jesús en el monte de la transfiguración. No es suficiente que ellos hayan tenido los privilegios que tuvieron. Ellos querían más, querían destacar, simplemente querían tener más crédito. La ambición espiritual, así es, siempre desea más crédito. La ambición espiritual siempre quiere más aplausos, más títulos, más reconocimiento, más recompensas. Así que Cristo los corrige firmemente y ellos nos dan entonces una lección y nos enseña el Señor esto, unos principios del servicio. Vamos a ver el principio del servicio, que lo tenemos en este versículo que continúa en este mismo Mateo 20, ya nos pasamos al versículo 26 al 28 y entonces el Señor les da esta lección en respuesta a su osadía. Les dice, entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esta es la respuesta del Señor ante esa solicitud. Así no es aquí entre nosotros, muchachos. Aquí es al revés. El que quiera ser exaltado tiene que humillarse. Y el que de veras quiera ser grande, lo que tiene que hacer es ser un sirviente, un siervo de los demás. Así es como funciona el reino, dice el Señor, porque ¿saben qué? Yo les he dado el ejemplo. Yo no vine para que me sirvan, sino para servir. Y lo tenemos al Señor dando ejemplo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando lavó los pies de sus discípulos? Que ya estábamos en los últimos días antes de que el Señor Jesús fuera a ser llevado a la cruz, y lo que hace es enseñarles una última gran lección a sus discípulos, la lección de la humildad. Se arrodilla delante de ellos, les lava los pies, ellos sorprendidísimos, ¿qué está haciendo el Señor? Arrodillado delante de nosotros, lavándonos los pies. Pedro hasta le dice, no, Señor, por favor, no me laves. Y Jesús le dice, si no te aprendes esta lección de humildad, no puedes tener parte conmigo. Y les lava los pies, termina, y entonces se baja su túnica y se pone con su autoridad frente a ellos y les dice, miren, lo que yo ahora he hecho es una lección para ustedes. Si yo, que soy el maestro, les he lavado los pies a ustedes, ¿por qué ustedes no lo van a hacer unos a otros? Es lo que el Señor nos enseña. Dejemos estas palabras bien cinceladas sobre la entrada de cada templo. El Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir. Y sigamos su ejemplo entonces, que nosotros podamos ser así como hemos sido liberados de la culpa, del pecado, de la condenación, de la religiosidad, y en esa libertad entonces ahora usémosla para bendecirnos unos a otros. Jesús no cargaba una tarjeta de presentación que dijera soy Dios, pero él cargaba una que decía soy el servidor de la humanidad. Así debemos de ser todos sus discípulos. Entonces es el principio del servicio, el ejemplo que el Señor nos ha dado. La práctica del servicio. ¿Qué es el servicio? ¿Cómo se comporta un servidor? Primero que nada vamos a ver que los siervos cambian sus expectativas. En la práctica del servicio tenemos que los siervos cambian sus expectativas. ¿Qué quiere decir esto de que cambian sus expectativas? Miren, es interesante que cuando nosotros estamos esperando que todos nos sirvan, somos muy infelices porque nunca tenemos suficiente de los demás. Nunca tenemos suficiente servicio de los demás. Bueno, los siervos tienen al revés sus expectativas. No están esperando que todos les den, sino que al contrario, están esperando dar a los demás. Así como el Señor, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir. Jesús no vino con la expectativa de que alguien le iba a servir. Soy Dios. Sino que al contrario, dice la palabra que se despojó de sí mismo, ¿verdad? Y que siendo semejante a Dios no tuvo el ser semejante a Dios como cosa que aferrarse, sino que entonces Él vino dispuesto a servir. No llegó, oigan, ya llegué, soy Dios, todos adórenme, sino que desde que llegó vino a servir. Y vamos a ver dos personajes que son Gloria y Fidegonia. Si quieren nombres para sus hijas, Gloria y Fidegonia, que los vamos a contrastar para hablar de esto de las expectativas, para ejemplificarle a usted cómo esto de las expectativas que tenemos nos puede hacer muy felices. Fidegonia despertaba todos los días pensando, ¿quién va a servirme hoy?
¿Quién me va a hacer mi café? ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién se va a dar cuenta de que existo? ¿Quién me va a aplaudir? ¿Quién me va a consolar? ¿Quién me va a dar palabras de ánimo? ¿Quién me va a dar un apapacho? ¿Quién me va a dar un ride? ¿Quién me va a servir el desayuno? ¿Quién me va a prestar dinero? ¿Quién me va a mandar un mensajito de palabras de ánimo? ¿Quién va a estar a mi servicio? Ella se despertaba con esas expectativas muy altas, hasta emocionada tal vez, ¿no? Pensando, wow, todas las personas que en este día me van a servir, todas las cosas buenas que van a pasar en mi vida, porque todos van a hacer cosas lindas por mí. Esperaba que todos en el tráfico se quitaran de su camino para dejarla pasar. Esperaba que los taxis y camiones llegaran a tiempo. Claro, porque ella los estaba esperando, ¿verdad? Ella esperaba que en el restaurante le dieran la mejor mesa. Ella esperaba que el ballet parking o el viene recordara su nombre. Esperaba que en el trabajo todos colaboraran con sus planes y si alguien preguntaba demasiado, ella no se alegraba mucho. De hecho, se iba a dormir. Bueno, esperen. Entonces, ella esperaba todo eso todo el día. ¿Quiere agregarle qué más esperaba? Esperaba que cuando llegaran las mujeres Oreb, le tuvieran su lugarcito preparado. Y que hubiera convivio. Y que hubiera convivio. Ella no traía nada, por supuesto, al convivio, ¿verdad? Pero esperaba que hubiera convivio y que alguien hubiera hecho su guisado favorito. Y que se le sirviera así la tostada, no aguada, remojada, no, así bien crujientita, bien sabrosa, con más queso que a todas. La mejor tostada de todas. Sí, porque aquí somos de pura tostada, ¿verdad? y que hicieran un pastel light para ella, por supuesto. Y esperaba que al salir de Mujeres Oreb, 10 hermanas le dijeran, qué gusto tengo de verte, le dieran muchos abrazos, muchos besos, y que alguna de ellas le ofreciera un ride de regreso a su casa. Es más, que le dijera, mira, y te compré este regalito, y le llevara unos aretes de plata que trajo de Tasco. Todo eso esperaba el día que venía a Mujeres Oreb, ¿sí? Y entonces ya, llegaba Mujeres Oreb, y resulta que no, pues todas preocupadas en sus asuntos, nadie le hizo caso, y no hubo convivio, ni tostadas. A la salida, solamente la saludó una hermana y de pasadita, y no le dio ni un chocolate. No le ofreció un ride, no le dijo que se veía muy guapa. Y entonces se fue a su casa toda amargada y dijo, esta reunión de Mujeres Oreb es una porquería, no sirve para nada. ¡Qué amargura! Y como todo su día pasó igual, o sea, el viene no le dijo, ay señora, qué chula anda hoy. Y en la fila del banco nadie le dio un lugar más adelante, tuvo que hacer la fila más largota que todas y todo le salió pues como normal, ¿no? Pero no fue como ella esperaba. Entonces cuando se fue a dormir de malas, porque su meta del día de ser servida pues no se cumplió para nada. Como su meta dependía de que otros le sirvieran y ella no podía controlar eso, se sentía muy frustrada, muy mal. Esperaba ser aplaudida, ser reconocida, ser felicitada, ser recompensada y nunca fue suficiente para ella. ¿Saben que sí hubo 2, 3 que le dijeron cosas lindas? Pero pues fue muy poquito, porque ella quería más. Y por eso se llama fidegonia, porque la palabra que combina que empieza con su misma letra, es la palabra que la caracteriza, frustrada. Era una mujer muy frustrada, fidegonia frustrada. ¿Sabe por qué? Porque sus expectativas estaban acá, muy altas en cuanto el mundo le iba a servir. En cambio, aquí tenemos a otra compañera, Gloria. Gloria es diferente. Por eso su nombre, Gloria, comienza con una palabra muy linda que le combina a ella, la palabra gozo. Ella tenía un enfoque diferente porque todos los días al despertar su primer pensamiento era, ¿a quién puedo hoy servir? ¿A quién puedo ayudar hoy? ¿A quién puedo hacer feliz hoy? ¿Qué puedo hacer por alguien este día? Entonces ella se levantaba contenta a ver cómo podía servir desde que se levantaba. Y entonces, le voy a servir café a mi esposo. Y, voy a hacerles desayuno a mis hijos. Hoy les voy a hacer lo que les gusta, los voy a consentir, les voy a hacer sus chilaquilitos. Es más, hasta desde el día anterior ya había comprado todo para tener listo para poder hacerles sus chilaquilitos a sus hijitos. Y cuando salió a la tienda,
No le importó si la persona que la atendía estaba de malas, porque ella no estaba esperando que esa persona la adulara a ella, sino que al contrario, le dijo, oiga, le pasa algo, puedo hacer algo por usted, tiene algún problema, puedo orar por usted. Ánimo, Dios le ama, eso se va a resolver. Y cuando salió más adelante a la calle y estaba lleno de tráfico, pues ni modo, decidió tener paciencia porque pues sabía que el tráfico no estaba a su servicio, ¿verdad? Tuvo paciencia, decidía incluso quitarse del camino para darle el pase a las personas porque pensaba, pues a lo mejor tienen más prisa que yo, no debo de estorbarles. Solamente veía el tráfico como una oportunidad para servir a las personas, cómo poder servir. No le molestaba si estaba mal el clima o si estaba todo inundado. El mundo no estaba para servirla a ella. Ella estaba para servir a otros. Si el valet del estacionamiento no sabía su nombre, esto ni siquiera le pasaba por la mente. Ella estaba tratando de aprenderse el nombre del valet, del viene, del guardia de seguridad. Si alguien en el trabajo necesitaba ayuda, ahí estaba ella lista para ayudarles. Era perfecto para ella que alguien tuviera una necesidad porque era su oportunidad para poder bendecir a las personas. Es más, cuando venía a la reunión de mujeres Oreb, pasaba por la tiendita y compraba un montón de chocolates, como Solecito. Solecito pasa y trae su bonche. Pasaba y decía, voy a llevar chocolates para darle a 2, 3 hermanitas en la reunión. Y había preparado un guisado delicioso para las tostadas. Porque dijo, yo sé que le gusta mucho a las hermanitas. Y lo voy a hacer light para que no se me pongan lonjudas, ¿verdad? Y llegaba a la reunión de mujeres Oreb a abrazar, a saludar, y qué gusto me da de verte, le decía a las hermanas, ¿y cómo has estado? He estado orando por ti, fíjate cómo sigue tu hijito. Y veía a una hermana nueva y, la voy a ir a saludar para que no se sienta sola. Y al salir le daba su teléfono y le decía, mira, te voy a enviar los devocionales del Paz a tu teléfono. Y veía cómo podía acompañar a alguien a su casa. Ni carro tenía, pero la encaminaba hasta el camión, ¿no? Para apoyar a las personas. Se iba tan feliz de la reunión de Mujeres Oreb, decía, es tan bonito venir a Mujeres Oreb y poder servir. Veo el gozo que contagio a las personas con solo abrazarles, con solo atenderles. Qué bonito es ir a las Mujeres Oreb. No, yo el próximo martes no falto. Qué bonito, ¿verdad? Diferentes expectativas en la vida. Así que en la noche, cuando se acostaba a dormir, pensaba, wow, qué día tan tremendamente exitoso tuve hoy. Nada de frustrada, pues porque sus expectativas eran muy diferentes, ¿no? Yo pude servir todo el día. Mi expectativa cuando me desperté es, ¿a quién podré servir hoy? Y bien que lo cumplió. Pasó todo el día sirviendo a los demás. ¿Qué es usted, hermanita? ¿Una Fidegonia o una Gloria? La mentalidad que el Señor quiere que tengamos es una mentalidad de siervas, de glorias, para que podamos vivir con gozo. Y mire cómo entonces esto nos convierte en personas felices. Es como un círculo, porque soy feliz, yo comparto felicidad, pero porque comparto felicidad, entonces soy feliz también. Y entonces vamos así retroalimentándonos, fortaleciéndonos. Decía ahorita Sabri en nuestro grupito ahí que platicábamos, que cuando dejamos de ver nuestras penas para poder ver a otras personas sus necesidades y ver cómo les hacíamos, se nos olvidan las nuestras. Es más, hasta se hacen chiquitas. Perdemos como nos salimos de ese círculo de amargura en el que estoy en mí misma, ¿no? Pobre de mí, cuánto sufro. Me salgo de allí, bendigo a otras personas y cuando regreso a mí misma, me encuentro con otra a mí misma, una a mí misma que sabe servir a los demás, que tiene mucho para dar, que puedo bendecir, me siento muy satisfecha y entonces hasta puedo enfrentar mi propia realidad de una manera diferente. Fidegonia siempre se sentía frustrada, mientras que Gloria siempre estaba gozosa. ¿Por qué? Porque si tu felicidad depende de la forma en que los demás te tratan, siempre vas a sentirte decepcionada. Pero si tomas la iniciativa y dices, no, yo voy a ser la primera que sirva, tú vas a ser como Jesús y vas a encontrar el secreto del gozo. Entonces la pregunta para ti es, ¿eres más una Fidegonia o una Gloria? Tal vez una figlo, o sea, un término medio, ¿no? Una combinación. A veces soy Fidegonia, a veces soy Gloria.
Bueno, pues el secreto del gozo, de la felicidad es que cada vez seamos más como Gloria. El secreto de la felicidad está en darla. ¿Qué tal? El secreto de la felicidad está en darla. Así es que si comprendemos esto, entenderemos que las personas más felices son aquellas que tienen menos expectativas, porque esa gente nunca se siente decepcionada. Por eso, cambia tus expectativas. Y luego la otra cosa que Jesús nos enseña que hacen los servidores es que los servidores no solo cambian sus expectativas, sino que conocen sus tareas únicas. Dice Mateo 28, seguimos con el mismo pasaje, seguimos en el mismo Mateo. Y les dice, y el Hijo del Hombre no vino para que les sirvan, sino para servir. El Hijo del Hombre vino a dar su vida por rescate, en rescate por muchos. Esa fue la misión que Jesús dijo que vino a hacer. Porque dijo, yo vine a servir, y vine a servir de esta particular manera. ¿Cómo? Voy a dar mi vida por muchos. Cada uno tenemos nuestra manera particular de servir. No vamos a servir de la misma manera que Jesús. No tenemos que morir en la cruz cada una de nosotras por los demás. Pero hay algo muy particular que nos toca a cada una de nosotras. La tarea única de Jesucristo fue esta. Nosotros no podemos hacer esto. El único que lo pudo haber hecho es Jesucristo. Pero Él hizo una tarea para cada uno de nosotros. Así que no pensemos en el servicio como en algo muy indefinido, sino como que es algo muy particular para cada una de nosotras. El servicio que nos toca no es así como al azar, sino que hay algo muy particular que te toca. Esto nos hace, hermanas, ser así como muy conscientes de nuestra realidad, de nuestro contexto, de nuestra familia, en donde nos ha ubicado el Señor, qué talentos nos ha dado, porque allí está catalogada nuestra tarea, nuestra misión que tenemos para servir a los demás. Tal vez un hijo problema que tenemos, pues ¿qué crees? No es tu cruz, sino es tu oportunidad para servir. Esa situación que nos toca vivir es nuestra oportunidad para servir. La vida de un servidor se pregunta, ¿cuál es mi papel único? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Dónde puedo hacerlo? ¿Cómo puedo servir más eficientemente? Dice 1 de Pedro 4:11, ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así que cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Es según el don que hemos recibido, como vamos a nosotros a servir al Señor. El Señor Jesús, cuando terminó su tarea, dijo, todo se ha cumplido, consumado es. Y Él estaba hablando de su propia tarea. Pues espera que nosotras también podamos terminar nuestra tarea. Terminamos con esto. El ser una sierva no es un título, es una actitud. Puede ser la esposa, la mamá, la abuela, la hija, la suegra, la nuera, la tía, la vecina, la empleada, la alumna, la maestra, la doctora, la abogada, la comerciante, la ujier, la consejera. Puede ser cualquiera de estos, pero Dios espera que lo seas con un espíritu de servicio. O sea, que le agregues a cada una de estas palabras la palabra sierva. La esposa, sierva. La tía, sierva. La empleada, sierva. La abogada, sierva. La comerciante, sierva. Lo que te toca hacer en la vida, la abuela, sierva. Estamos para servir. Que esta tarea la hagamos con una actitud de servicio. Y entonces tendremos la combinación perfecta. Ya no es nada más la abuela, es la abuela sierva. Y esto nos hace tener otro nivel como hijas de Dios. La esposa sierva. Ese no le gusta, ¿verdad? Pero nos hace ser esposas de otro nivel, de otra clase. Que podamos nosotros ver así a cada una de las personas con las que nos relacionamos. Yo soy su sierva. Fuertes palabras, pero que nos enseñan lo que es el verdadero amor. Soy feliz y comparto felicidad. Esta semana en nuestro diario, mis hermanas, escribamos por lo menos una vez al día. Pongamos una hojita en la que podamos servir a una persona. ¿Cómo serviste este día a una persona? No se me vaya a dormir, mi hermana, sin escribir en su libretita rosa a quién sirvió en ese día. Si es al esposo,
pues póngale. Y si al otro día otra vez al esposo, pues vuélvale a poner. A lo mejor me pone 7 hojitas como sirvió a su esposo. Oiga, yo sé que voy a ver a su esposo muy feliz dentro de 7 días, muy contento. Pero a lo mejor es a su esposo y a la siguiente hojita pues tuvo la oportunidad de servir a un desconocido totalmente, o la siguiente hojita tal vez como pudo servir a su nietecito y cómo pudo servir a una hermana en la iglesia. Vamos a poner 7 hojitas. Es la tarea para la próxima semana. Además, están ustedes recibiendo allí su estudio, ¿verdad, Lulucita? Ahorita lo vamos a recibir. Van a hacer su estudio personal en casa, a estudiar un poquito más acerca de esto del servicio. Van a traer su hojita, no la olviden. Vamos a verla aquí con Mari. Y vamos a tener también nuestro tiempo de platicar aquí unas con otras en nuestro tiempo de estudio en grupo, ¿ok? Seguimos. Nos falta poquito para terminar la campaña. La vamos a terminar con el spa. Y bueno, ahorita en los anuncios platicamos más del spa. Dios las bendiga, hermanas siervas del Señor.